Hola, me llamo Alejandro y bueno, pues eh, vengo a hacer una improvisación de canto armónico, que es una técnica de vocal para llegar a estados alterados de conciencia. No solo provoca un estado expandido de conciencia en el que canta, sino que también en el que escucha. Consta de que se utiliza una voz principal y por debajo de la voz suena como una especie de flautilla que varía, que son los armónicos dentro de la voz. Es como una voz dentro de la voz. Y procede de tradiciones como las de la República de Tuva en Sudáfrica o en algunas partes de Italia que se ha utilizado de forma tradicional. A lo largo del movimiento de llamémosla de la nueva era, se, se desarrolló en Occidente por distintos maestros la técnica, para hacerla un poco más occidental, más acorde a la experimentación que se estaba dando en ese contexto. Bueno, pues yo empecé hace unos 10 años con con un maestro de Madrid que se llama, bueno, él es murciano, pero vive en Madrid. Se llama Enrique Martínez y con él tuve mi clase de iniciación un fin de semana y para mí fue muy sorprendente porque, bueno, pues nunca había escuchado ese tipo de técnica vocal y para mí pues eso fue un descubrimiento total y absoluto. Y, y desde entonces pues lo he ido desarrollando con algunas clases de apoyo de Enrique, pero principalmente con trabajo individual por mi cuenta. Bueno, el nombre de Nadal surgió en una crisis personal que tuve hace un año y pico y bueno, pues fue una necesidad existencial que yo tenía por entonces y bueno, pues de ahí surge un poco el nombre, ¿no? Sería un poco extenso de contar en estos momentos. Pues no sé, lo que he escuchado desde mi adolescencia hasta los veintitantos años ha sido heavy metal y luego después pues me, me abrí a otros tipos de música, a otros tipos de pues eso, de grupos y tal. Y escucho de todo, aunque sea un tópico, ¿no? Pues desde jazz, post-rock, pues experimental, eh, música étnica, o Junkultur, por ejemplo, es a destacar dentro del género que son de tuba o bueno, al que más he escuchado evidentemente es a mi profesor Enrique Martínez, ¿no? A que fuera mi profesor. Pues actualmente a quien estoy escuchando mucho es a Stanley Brinks. Bueno, pues aparte de canto armónico, pues soy escritor y tengo 3 libros publicados y se pueden encontrar pues en Don Benito
en la tienda de cómics, la biblioteca de Minas Dagor o aquí en The Rincón Pío Sound. Y hay una posibilidad para los que no vivan en Don Benito de comprarlos online a través de la tienda virtual de cómics. El primer libro es el de Esperezo, que es de poesía, y después saqué al mismo tiempo dos libros, uno editado por The Rincón Pío Sound, que es poemable, también de poesía, y otro de poesía visual que se llama Nada. Pues no sé, simplemente disfrutar o no sufrir demasiado la sesión que vamos a grabar.